Bueno, después de un largo periodo de confinamiento, la última semana regresaron las manifestaciones, las marchas a la Ciudad de México. Primero el viernes 5 de junio y más reciente el lunes 8 también. Para hablar de este tema, saludo en este momento para tener una conversación con Arturo Medina. Él es subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México. Arturo, ¿qué tal? Muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Luis. A ti y a quienes nos ven y escuchan. Muchas gracias por invitarme. Arturo, tú lo sabes, un tema de conversación ha sido, sin duda, las marchas, las manifestaciones de la última semana, desafortunadamente con tintes violentos, vandalismo, saqueos, en fin, todo esto. Y te quiero aprovechar esta conversación contigo para que nos des algunas coordenadas de cómo el gobierno de la Ciudad de México está planteando la seguridad, atender estas expresiones. Bueno, quiero comentar y gracias por el espacio. El gobierno de la ciudad siempre ha planteado que el diálogo es la vía para atender los conflictos sociales, para atender a los ciudadanos en sus demandas en el espacio público. Sí. Y siempre hemos pedido que cuando haya necesidad de salir a las calles por alguna causa, por algún problema, pues que lo hagan sin dañar a terceros, sin afectar la vialidad o que ésta sea afectada lo menos posible para que la libertad de expresión y el derecho a la protesta social no afecten los derechos de las demás personas. En ese sentido, pues sí, bajo el eje del diálogo y bajo el eje de atender prioritariamente las demandas de los ciudadanos, pues estamos enfrentando en este contexto de COVID, de emergencia sanitaria, a quienes también salen al espacio público, que no son solamente las movilizaciones que hemos visto en días pasados, también hemos visto otro tipo de expresiones públicas y no todas tienen algún matiz de violencia. No. Pero en el caso que nos ocupa esta tarde y por lo cual tenemos esta conversación, Arturo, tiene que ver por lo que mostrábamos hace un momento, recordábamos el vandalismo, los saqueos, los daños a la propiedad, tanto pública como privada. Y entonces las personas se quedan, ¿quién me va a pagar? ¿Quién va a atender los destrozos? Y en fin, ¿y sabes qué están más preocupados, Arturo? Que en unos días, en unas semanas, en un mes, regrese otra manifestación de este tipo, con estas características, y otra vez más daños. Arturo, te escuchamos. Sí, para el gobierno de la ciudad es fundamental garantizar la seguridad de los ciudadanos y también la protección de sus bienes. En todas las movilizaciones que ha habido hemos desarrollado, implementado estrategias para garantizar que no haya afectación al patrimonio con el tapiado de inmuebles, de monumentos históricos, y también hemos recurrido a la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sin confrontar. Quiero mencionar que para el gobierno de la Ciudad de México es muy importante garantizar, por un lado, el derecho a la protesta social, el derecho a la libertad de expresión, y por el otro también la libertad y la seguridad de los ciudadanos. No vamos a incurrir en ningún acto de represión a los ciudadanos, no vamos a, ya lo ha dicho la jefa de gobierno, a tolerar ningún acto de brutalidad policial, y por el contrario vamos a tratar de generar las condiciones de que la expresión pública se lleve a cabo de la mejor manera. Hemos implementado, de la mano de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de los instrumentos de derechos humanos, un acompañamiento de diálogo por la paz y convivencia, a través del cual buscamos que quienes se expresan en el espacio público lo hagan de manera de la mejor manera y sin atentar contra los bienes o el físico o la persona de otros ciudadanos. Oye, Arturo, quiero aprovechar esta ocasión para preguntarte sobre esta Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, que es muy conocido, interviene en este tipo de expresiones violentas y no violentas, no necesariamente tienen que ser con estas características, para proteger a los manifestantes o por lo menos para acompañar y que no haya abusos. ¿Qué relación tiene el gobierno de la Ciudad de México con esta Brigada Humanitaria de Paz? Sí, agradezco la pregunta que me haces y aprovecho este espacio para comentarles. Sí. Marabunta es una organización de la sociedad civil, no es parte del gobierno de la Ciudad de México,
son ciudadanos, son vecinos y vecinas de la ciudad que se organizan de manera voluntaria. Tengo entendido que lo hacen sin recibir un salario o un emolumento. Sí. Son sociedad civil organizada que se organizan para acudir a las movilizaciones, a las marchas, a los plantones y con su experiencia, porque tienen muchos años en esta actividad, apoyar a los manifestantes. Marabunta es una organización de la sociedad civil que promueve la libertad de expresión y el derecho a la protesta social y aporta servicios a la comunidad. Ellos ayudan a los manifestantes, no al gobierno. Su labor fundamentalmente es humanitaria, prestando primeros auxilios por un lado, por otro lado documentan las acciones del gobierno y de los servidores públicos que en el ejercicio de su labor pudieran no apegarse a lo que las normas establecen, y por otro lado también establecen la vinculación con el gobierno de la ciudad. Nosotros hemos tenido un diálogo fluido con ellos desde que inició esta administración de la doctora Claudia Sheinbaum, y nos ayudaron en la construcción del protocolo para la liberación de vialidades primarias, junto con otras organizaciones. Ellos forman parte del FLEPS, que es un frente por la libertad de expresión, donde podemos encontrar a diversas organizaciones de la sociedad civil también que son conocidas, como Artículo 19, el Fray Francisco de Vitoria, el Miguel Agustín Pro, entre otras. Sí. Es una brigada de paz y la relación que existe con el gobierno es de coordinación. Ellos, nos apoyamos en ellos para que a través de la manifestación en el espacio público pues no haya excesos por parte de los servidores públicos, pero hay que decirlo claramente, ellos apoyan a los manifestantes en el ejercicio de sus derechos. Sí, correcto. A ver, Arturo, entonces con lo que nos estás comentando ahora mismo, hay señalamientos muy fuertes contra algunos dirigentes o coordinadores de esta brigada, en concreto contra Miguel Barrera, el director de la brigada Marabunta. ¿No trabaja en el gobierno de la Ciudad de México? ¿No tiene ninguna relación contractual? No, para nada. Es muy oportuna tu pregunta y quiero dejar constancia. Marabunta ni ninguno de sus integrantes es servidor público en la Secretaría de Gobierno, y que yo sepa, en ninguna dependencia del gobierno del Distrito Federal. No reciben un salario del gobierno y tampoco tienen una oficina ni ningún servicio con cargo al presupuesto público de la Ciudad de México. Son, como ya lo mencioné, parte de la ciudadanía organizada, son un colectivo, una asociación civil. Muy bien, Arturo. Arturo Medina, subsecretario de Gobierno en la Ciudad de México. Te agradezco estos minutos de conversación para aclarar algo que nos preocupa a los habitantes de la Ciudad de México. Tú lo debes conocer de primera mano. Tú has estado incluso supervisando la actuación de la autoridad en este tipo de expresiones violentas, y no, repito, no necesariamente tienen que ser violentas. Te hemos visto ahí también estar observando y recogiendo los testimonios de ambas partes. Gracias, Arturo. No, te agradezco mucho por la posibilidad de comentarles esto y reiterarles la disposición del gobierno de la ciudad siempre al diálogo, y pedirles a quienes decidan hacer uso del espacio público para manifestarse más en este contexto de pandemia, sí, que hay otras instancias, que hay otros métodos. Lo vimos ayer, 10 de junio, que los colectivos que habitualmente se manifiestan lo hicieron a través de las redes sociales. Sí. De manera, se fueron pioneros, y fue una experiencia importante que nos marca un parteaguas en la protesta social, y esperemos que estas sean herramientas que nos sirvan en un futuro. Solo para precisarle al auditorio, esta movilización de la que señalas tiene que ver con pues un aniversario más del llamado halconazo de 1971, ahí en la zona del casco de Santo Tomás. Y a esa te refieres, a esta expresión virtual. Sí. Exacto, y justamente la conmemoración del halconazo del 10 de junio, de los actos previos en años anteriores, en el 68,
fueron contra la brutalidad, contra acciones de represión que no vamos a encontrar en esta administración. Aquí hay diálogo y vamos a seguir empeñando todo el tiempo y el talento que tengamos para que el diálogo sea la herramienta del gobierno para la solución de conflictos. Subsecretario, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, ahí tiene usted lo que está señalando el gobierno de la Ciudad de México en relación con esta coordinación que tiene con la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta. Bueno, luego de